Hola, bienvenidos a Más Allá de la Mente. Me llamo Paula Bundes Gallegos y me dedico a la psicoterapia. Eso si eres nuevo. Y si no eres nuevo, hola chicuelos, gracias por seguir en este caballito montado de conocimiento y autoconocimiento. Ok, estoy feliz chicos porque hoy estoy grabando oficialmente desde mi casa. Ahora es un hombre, eso se puede ver. Ok, bueno, pongámonos serios. A aprender se ha dicho. Es que, miren, me libero las orejas y me vuelvo loca. No es crean. Ok, va que va. La vez pasada estuvimos en el video Cuando mi mente toma el control. El día de hoy vamos a ver la parte 2, ¿ok? Estuvimos viendo entonces que los mecanismos de defensa nos protegen de la locura. Cuando nuestros sentimientos no están encajando con la realidad que estamos viendo allá afuera, se contrapuntea algo dentro de nosotros, que es nuestra dualidad vida y muerte. Y cuando nosotros no sabemos cómo reaccionar desde nuestra esencia, desde nuestro ser más puro, más real, porque no sabemos, decíamos que no nos podemos quedar así. Entonces, los mecanismos de defensa toman acción de nosotros, ¿ok? Por eso a veces ya no sabemos quiénes somos, ¿no? Llega un momento de la vida en el que dices, bueno, yo me acuerdo que yo no era así, me convertí en una persona que yo no era, o quién sabe qué me pasó, ¿ok? Significa entonces que te acabas de dar cuenta que estabas viviendo desde un mecanismo de defensa, aunque tú no lo llamases así, pero cuando tenemos una forma tan determinada ¿cómo se llama? De hacernos ver ante los otros, ¿no? Como por ejemplo adquiero una personalidad de fortaleza, de dureza, de despectiva, sarcástica o vale madre, pero llega un momento de la vida pues, en el que ya no funciona ese tipo de comportamiento, ¿no? Evolucionamos al final de cuentas. Y bueno, sigamos entonces. Decíamos sublimación, el mejor mecanismo de defensa porque es como desplazar tu verdadera esencia, lo más caótico, pero convertido en algo que se puede aceptar por los demás. Los siameses, represión y negación, y los hermanos, introyección y proyección. Recuerda que todo, absolutamente todo lo que se introyecta, se proyecta. Hay muchas de las cosas que a ti te han enseñado tus padres que tú proyectas allá afuera, ¿no? Que probablemente es, no sé, por ejemplo, ves a alguien que no le combina la ropa y eso es algo muy importante para tu mamá. Y entonces puedes decir, ay, no, esa ropa no le combina, o qué naco, o cosas de ese tipo, ¿no? X. Bueno, pues estás proyectando a tu familia de algo que tú mismo tragaste de ellos, ¿no? Que algo de que introyectaste. Te guste o no te guste. En fin, va que va. Eso como para aclarar. Vamos a entrar entonces con el siguiente mecanismo de defensa. Este sí es nuevo. Es la regresión. Regresión. Suena como que te regresas. Efectivamente. Nosotros venimos de varias etapas de crecimiento, ¿no? Que es desde el nacimiento y luego aprendemos a ir al baño y luego vamos a la escuela y luego seguimos como en una edad de juego, ¿no? Y luego viene la adolescencia. Ok, para Freud este tipo de etapas tienen un nombre específico: oral, anal, fálica, de latencia y genital. Son 5 etapas. Un adulto se supone que debería de estar en una etapa genital. Oye, ¿y qué significa etapa genital? Me gusta la teoría de Sigmund Freud porque él habla de la creatividad que hablan los toltecas. Para los toltecas esta parte creativa y esta parte mortal era muy importante, entender la dualidad. Hunapku, ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado? Ok, me gusta compararla con un poco con la de Sigmund Freud, porque la de Sigmund Freud estaba muy basada, la teoría, en lo que es la cultura judía. Entonces es muy interesante, sobre todo porque pues en esta religión también son muy espirituales, ¿no? Que cada quien vive la espiritualidad a su manera, ¿eh? Yo no sé cuál es la manera correcta, pero pues bueno, por entendernos, ¿no? Cada vez más, a nosotros mismos sobre todo. Va, seguimos entonces. En estas etapas te digo que las comparo porque en la etapa genital es donde está la mayor parte de la creatividad de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, el ser humano para ser feliz debe de estar generando, creando. Si tú te fijas, cuando nosotros estamos haciendo dinero, pues nos sentimos muy felices, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener un hijo, cuando nosotros estamos en un nuevo proyecto, pues está la felicidad. Entonces, la vida representa la creatividad. Todo adulto debería de estar ahí, pero resulta que hay situaciones de culpa, miedo, enojo, tristeza, que nos rebasan y ya no tenemos esa parte de seguridad.
Pues este mecanismo de defensa de la regresión es una ardilla que busca en la memoria de largo plazo, de corto plazo, qué clase de cosas te daban seguridad cuando eras muy pequeño. Si tú sentías más placer en la etapa oral, ¿no? Por ejemplo, mamá y papá, o mamá apapachándome mientras me daba pecho, entonces una sensación muy placentera puede regresar a eso y entonces estás fumando, estás comiendo o estás bebiendo en exceso, ¿no? Si estás en una regresión de una etapa, por ejemplo, de cuando vas al kinder, cuando vamos al kinder, esta es una etapa empoderada, es una etapa fálica de empoderamiento, entonces, por ejemplo, a lo mejor eres de los que arrojan cosas en un berrinche o que logra a través de la manipulación que las cosas se le den. Eso también es un mecanismo de defensa de la regresión, ¿ok? Dependerá de cómo, ya dije, de qué etapa se volvía más placentera y segura para el individuo, ¿ok? Interesante. La siguiente, que es una de las mejores y más chingonas, porque esta te va a incluir varias, ¿ok? Formación reactiva. La formación reactiva es un cambio de cualidad. Cuando nosotros estamos compensando una cosa, va a aparecer la otra contraparte, pero muy exagerada. Por ejemplo, una mujer que se muestra muy sexosa allá afuera o que está tratando como de incitar todo el tiempo a la sexualidad, probablemente es muy tímida en el interior. Entonces, me recuerdo una vez a Susana Zabaleta en una entrevista donde ella menciona que ella es un personaje al final de cuentas y que en la vida real a ella le cuesta mucho trabajo ser esa chica seductora, ¿no? Entonces está muy padre porque ella a través de la actuación lo compensa, ¿no? O lo sublima, ¿no? En este caso podría ser sublimación, pero al mismo tiempo se nota un cambio de cualidad, ¿ok? No, si es cambio de cualidad, no es sublimación, cambio de cualidad. Ok, va que va, cambio de cualidad. Que yo sustituya un sentimiento por otro. Sentimiento de inferioridad es sustituido por uno de superioridad. A veces el enojo es sustituido por otro tipo de sentimiento como la tristeza. A veces el miedo por el enojo. ¿Ok? Entonces, aquí implica una introyección, una proyección y un aislamiento de afectos. ¿Qué significa? Pues bueno, como te estás negando las cosas, recordemos que estos mecanismos de defensa entran en acción, te estás negando las cosas, estás tratando de olvidarlas al mismo tiempo, entonces vas a actuar, ¿no? Introyectando, vas a actuar como uno de tus padres lo hizo hacia allá afuera. Entonces, este mecanismo de defensa cuando es formación reactiva, tiene todos los anteriores. Y aparte, un aislamiento de afectos. ¿Qué es aislamiento de afectos? Aislamiento de afectos no es que te vayas a un cuarto a chillar, no. Es que de verdad, mucha gente se confunde con el aislamiento. El mecanismo de defensa del aislamiento, acuérdate, mente, cuerpo y espíritu. Si la mente se desconecta del espíritu, están aislados. Que tu mente te esté fregando con algo y que tu corazoncito o tu alma te esté diciendo otra cosa, ¿no? Por ejemplo, por ego, igual no luchas por la persona por la que amas, pero en el fondo sabes que la amas y que te gustaría estar con ella, ¿no? Y darlo todo. Si estos dos se separan, imagínate que el ser humano actúa como un día normal, trancas, ay, de poca, ¿no? O se ríe. La formación reactiva están ahí los intelectuales sarcásticos, como el Dr. House. Él era una persona muy triste y actuaba muy molesta por encima, ¿no? Él se ve constantemente cambiando la cualidad con su arrogancia y su tremenda humildad porque es metiche y en esa parte metiche, como te lo digo, se ve su filantropía, ¿no? La parte donde él cree en la humanidad y él ama la humanidad, pero es un cambio de cualidad. Entonces está muy chido, muy interesante. ¿Ok? Y pues bueno, algo que tienes que saber de todo lo que estamos hablando. Recuerda que para ser uno mismo hay veces que te va a despertar el gran dolor, un gran dolor de algo, o hay veces que es porque imagínate que la mente del ser humano es tan chingona, compleja, que no conocemos los límites. Ya te lo dije, para que los mecanismos de defensa entren en acción, por lo menos la mayoría tiene que entrar a una parte de tu memoria de largo plazo.
O sea, la mayoría del tiempo estás actuando de manera automatizada, la mayoría del tiempo actuamos así. Yo me estoy ¿cómo se llama? Yo estoy tratando de desaprender las cosas en mi mente. No te puedo decir que ya lo logré todo, pero te puedo decir que ha funcionado muy chingón, muy padre, ¿ok? Si los mecanismos de defensa necesitan ir al recurso de la memoria de largo plazo, significa entonces que tú puedes reprogramar tu mente con otras cosas, con cosas nuevas de información. Pero si siempre estás en el mismo círculo de amigos o nada más tiendes a limitarte del trabajo a tu casa, de tu casa al trabajo, eso no va a suceder. O a menos que pongas videitos en YouTube donde escuches cosas diferentes. ¿Qué pasa? La mente todo el tiempo está captando, el inconsciente es ciego, recuerda eso, el inconsciente no sabe de tiempo, no sabe de espacio, no sabe quién precisamente es, solamente siente. Y digamos que el inconsciente es la fuente más cercana a nuestra alma, ¿ok? Es la parte más cercana a nuestra alma. Entonces, para que nuestra personalidad sea sana, para que nosotros seamos felices, para que nosotros estemos plenos, necesitamos hacer uso de nuestra propia energía, que estemos despiertos. Esto de hacer conciencia es tener la mente, el cuerpo y el espíritu en el mismo lugar. Simplemente tenerlo en el mismo lugar, presenciarlo. Nos cuesta mucho trabajo porque nos han enseñado todo el tiempo cómo deberíamos de vivir, supuestamente. Pero cuando te das cuenta de que cumples los requisitos de cómo deberías de vivir, te das cuenta que la pinche vida no tiene sentido y da muchísima hueva. La rutina está de la fregada. Entonces eso no se vale. Entonces hay algo que anda mal. Date cuenta cómo te comportas, obsérvate, observa qué sentimientos son con los que no puedes lidiar, la culpa, el miedo, la ira, la tristeza, o tal vez inclusive la felicidad. Hay gente que neta le caga la felicidad, o le parece extraña porque no la ha probado. No importa, todos nos podemos fortalecer. Imagínate, te decía, esto es una evolución. Si el mecanismo de defensa de la represión funcionó y lo sigues poniendo en práctica, va a llegar otro mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque este ya no va a ser suficiente. Entonces, hay veces que pareciera que nuestra personalidad está partida, que tenemos muchos egos, mis demonios internos, ¿no? Yo también lo he llamado así. Pero no son mis demonios internos, soy yo mismo. Pero no me decido qué quiero hacer. No tomo en cuenta mi espíritu, no tomo en cuenta que yo soy más allá de la mente. Entonces, eso es lo que nos apendeja a todos en la vida, que nosotros queremos tratar de llenar el molde de otras personas desde la parte mental, desde una parte donde el ego todo el tiempo quiere y necesita sufrimiento. ¿Por qué? Porque así fuimos educados. Ve cómo pasó todo esto de la conquista. Date cuenta que la historia tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con lo que te enseñaron a ti en casa, con lo que me enseñaron a mí en casa. Pero bueno, espero que haya sido de su agrado. Y pues bueno, no he recibido ningún mensajito de algunas preguntas que quieran que cuestionáramos mi colega y yo, pero pues la neta me la voy a rifar y lo voy a hacer como se me pegue en mi gana, para que no participan. Gracias a todos por seguirme y si conoces a alguien que consideres que le puede servir esto, si te quedó alguna duda, pues ya sabes, con mucho gusto las puedo disipar. Mi número de teléfono 477-288-5778 para atención en línea o para atención en el consultorio. Gracias chicos, bendiciones a todos y pásenla muy bien esta semana.